imagino que no han podido, no han querido ingresar, ¿verdad? Pero sí, ya van a poder ingresar. A partir de hoy, con este link que les mandé, van a poder ingresar. Dime, César. Buenas tardes, licenciada. Buenas Fíjese que tardes. cabal aquí marca que ya hay 100. Hay compañías que quieren entrar y ya no les permite. Ah, qué raro, porque fíjate que como les mencioné, la coordinación me dijo que ya con este link ya podían ingresar más de 200 personas. Pero voy a Con todo verificar respeto, con pero coordinación. creo que le mintieron, licenciada. Licenciada, buenas Sí, noches. voy a... De Sí, hecho, dime. igual tenemos otra compañera, buenas noches, licenciada, y otra compañera igual solicitando acceso, mandó capturas de pantalla que dice que ya está lleno. Ah, bueno, entonces miren, ahorita no puedo hacer mayor cosa, ¿no? Entonces voy a verificar y díganle a sus compañeros que me disculpen, ¿verdad? Pero como les digo, la coordinación me dijo que a partir de ahorita ya podía ingresar todos los alumnos. No sé, tal vez pasó algo ahí, ¿verdad? Entonces yo voy a comunicarme con coordinación, con el encargado de ver todo esto, para notificárselos. Dime, César. Una compañera va a hacer el favor de retransmitir y acaba de enviar el link a través del WhatsApp. O sea que los que no se hayan conectado todavía pueden conectarse al link que mandó la compañera para retransmisión de lo que usted nos vaya a explicar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias por la información, César. Gabriela Fuentes. Sí, que fíjese que yo estaba intentando de tanto también, pero, o sea, como cuando se salen los caminos como que queda el espacio y puede uno loguearse, pero sí, o sea, lo deja uno entrar a la llamada, con la misma en lo que se está conectando, lo saca uno de inmediato, o sea, como que vuelve a quedar con los 100, ¿verdad? Perfecto, gracias. Muy bien, gracias por habérmelo dicho. Entonces yo, como les vuelvo a mencionar, me voy a comunicar con el licenciado, o el ingeniero más bien, encargado de ver eso de las plataformas, y le voy a decir, ¿verdad?, que no pudieron ingresar más después de los 100 alumnos. Entonces, como les dije, el día de hoy, entonces, no voy a poder pasar la asistencia por la misma situación, ¿verdad? Entonces, comencemos. De una vez les digo que hoy vamos a terminar unos 15 minutos antes la clase. Entonces, comencemos para poder ver el contenido. ¿Logran ver ahí la pantalla? Sí, licenciada. Excelente, muchas gracias. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la el día lunes lo que era? Vamos a hacer un repaso rapidito de lo que era derecho procesal constitucional. ¿Alguien me puede decir que habíamos visto que era derecho procesal constitucional el día lunes? Sí, licenciada, según lo que yo tengo aquí apuntado, dice que es aquella rama del derecho público que establece las normas procesales, orgánicas y sus funciones que necesitan para dar eficacia real a la normativa constitucional. Excelente, excelente. Ese es el derecho procesal constitucional, ¿verdad? Es una rama que pertenece al derecho público y que va a establecer todas aquellas normas procesales, orgánicas y funcionales para dar esa eficacia a esa normativa constitucional. Porque como su mismo nombre del curso lo dice, ¿verdad? Derecho procesal constitucional. Muy bien, perfecto. Miramos su origen o la naturaleza que tenían. Dijimos que primero había comenzado con la Roma civilista, luego continuaba y se consolidó en la Edad Media y se sistematizó, o sea, se implementó ya en la Edad Moderna. Al derecho procesal constitucional dijimos también que comprendía el desarrollo de las siguientes áreas: el conflicto constitucional y sus formas de solución, el derecho procesal constitucional orgánico y el derecho procesal constitucional funcional.
En estas tres áreas temáticas se va a comprender todo el desarrollo del derecho procesal constitucional. También hablamos que en el derecho procesal constitucional va a trascender varias materias del quehacer jurídico. Dentro de ellas hablamos de la supremacía constitucional. Yo les pregunté también qué era el principio de derecho de la supremacía constitucional. Perdón. Un compañero de ustedes, ¿verdad? Me dijo que era la supremacía constitucional, que sobre la Constitución no hay ninguna ley que se sobreponga. Esto es conforme a la pirámide de Kelsen, que para Kelsen la cúspide de esa pirámide la tiene la Constitución. También vimos la justicia constitucional, los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes, decretos y otros actos públicos. También vimos el amparo efectivo de las garantías que la Constitución asegura a las personas. Empezamos a ver lo que era la justicia constitucional, ¿verdad? Vimos que nos decía Lois Favor, ¿verdad?, en su trabajo de justicia y jueces constitucionales. Él en su obra nos afirma que el desarrollo de la justicia constitucional es ciertamente el acontecimiento que destacó el derecho público en el siglo XX en Europa. Y también nos dice que quizá del mundo, ¿verdad? Y concluye en su obra que hoy no coincide un sistema constitucional que no se reserva el lugar a esta institución. La justicia constitucional queda configurada como la principal garantía. ¿Se acuerdan que les mencioné que la justicia constitucional no es más que esa impartición de justicia de los órganos jurisdiccionales en materia de amparo, ¿verdad? O sea, los juzgados de primera instancia pueden entrar a conocer una acción de amparo siempre que estén constituidos en tribunal de amparo. Las salas igual, la Corte Suprema de Justicia, que tiene una cámara especial que se dedica a ver a los amparos, y la Corte de Constitucionalidad, que es la institución principal de los amparos. Esa era la justicia constitucional. Dimos algunas consideraciones en torno a la justicia constitucional y dijimos que la justicia constitucional se perfila como aquella destinada a dar eficacia al principio de la supremacía constitucional y al cumplimiento efectivo de su perspectiva, incluida principalmente en aquella norma que se refiere la protección de las garantías personales. También mencioné que en una de las partes de la Constitución se iban a tener reguladas estas garantías constitucionales. ¿Quién me puede decir en cuál de las tres partes de la Constitución encontramos las garantías constitucionales? La parte dogmática. No, gracias. En la parte práctica. Excelente, excelente. En la parte dogmática lo que vamos a encontrar son los derechos fundamentales de la persona. Pero en la parte práctica o pragmática vamos a encontrar estas garantías constitucionales. También les mencioné las garantías que encontramos en la Constitución, que encontramos tres. ¿Cuáles sean?
El amparo. El amparo. La exhibición personal. Ajá, excelente. Orden público. Constitucionalidad. No, excelente. Y la inconstitucionalidad, ¿verdad? Estas tres garantías constitucionales son las que van a proteger o van a hacer que se restituya en algún momento si se ha violentado algún derecho fundamental constituido en la Constitución, ¿verdad? Que es o que se encuentran regulados en la parte dogmática. Excelente, ¿verdad? El amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad. Cappelletti, mencionamos también, la define como la actuación por vía jurisdiccional de la norma constitucional. Aunque tiene una vinculación, la política no la priva de la esencia de la jurisdicción. La concepción del Estado de Derecho está indisolublemente unida al establecimiento de la Constitución como norma fundamental y suprema, cuyo contenido debe prevalecer por sobre toda actividad jurídica de los órganos que regulan. Esto es lo que nos menciona Cappelletti, según él, la justicia constitucional. Entonces, ¿qué nos quedamos? ¿Qué es la justicia constitucional? Es esa actividad que imparten los órganos jurisdiccionales con competencia de amparo, ¿verdad? Todos los juzgados de primera instancia, las salas de apelaciones, tienen que estar constituidas en tribunal de amparo para poder resolver una acción de amparo. Continuemos. Ahora miremos los conflictos constitucionales. Vamos a ver también que dentro de estas garantías constitucionales o dentro de lo que es el derecho procesal constitucional, vamos a encontrar conflictos, ¿verdad?, de determinada naturaleza. Dentro de estos conflictos podemos señalar entre los poderes públicos, ¿verdad? El Ejecutivo dicta reglamentos en materia de reserva legal o cualquiera de ellos ejerza jurisdicción, ¿verdad? O sea, cuando hablamos entre poderes públicos, hablamos cuando el Ejecutivo, el presidente viene y hace un reglamento. Ese reglamento conlleva, por ejemplo, una violación a determinados derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Si yo siento que a mí ese reglamento que emitió el Ejecutivo está dañando un derecho, yo tengo la potestad de venir e interponer un recurso, una acción de amparo en contra de ese reglamento que realizó el Ejecutivo, ¿verdad? También puede ser que ese reglamento venga y dañe a la iniciativa privada, que digamos el Ejecutivo venga y que en ese reglamento no solo diga que va a ser para el sector público, sino también para el sector privado. Entonces algunas empresas se pueden ver afectadas en sus derechos, pueden interponer una acción de amparo. Cuando hablamos conflicto entre el Estado y los particulares, ellos se van a producir cuando el Estado, al usar su autoridad, van a violentar algún derecho mío como particular que está regulada en nuestra ley fundamental, en nuestra ley suprema, que es la Constitución. Entonces vengo yo y interpongo esta acción de amparo, ¿verdad? Porque lo que el Ejecutivo está haciendo me está dañando. Hoy vengo yo y voy a una institución del Estado y voy a pedir
por ejemplo, un contrato de arrendamiento con el Ministerio de Agricultura, que tiene a cargo la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Vengo yo y quiero que me dé un contrato de arrendamiento, que me den en arrendamiento un lote que está ubicado en las áreas de reserva del Estado. Presento mi solicitud, lleno los requisitos correspondientes, me reciben la solicitud, me reciben mi papelería, la analizan y le dan trámite, emiten los dictámenes correspondientes, me emiten la resolución y viene y me dicen que no me dan el terreno que yo quiero en arrendamiento, ¿verdad? Vengo yo y bueno, pero como antes de yo venir y presentar una acción de amparo, yo tengo que venir y presentar el recurso correspondiente. ¿Por qué? Bien, me estoy adelantando a lo que es el amparo y toda la trascendencia que tiene. Pero entonces, así, para poderles explicar y para que ustedes me entiendan este conflicto entre el Estado y los particulares. Vengo yo y para que a mí no me deniegue por frívolo e improcedente mi recurso o por que no llevé los recursos necesarios antes, presento mi recurso, ya sea revocatoria o reposición. Lo presento y viene la autoridad y me resuelve y me dice sin lugar el recurso de revocatoria o el recurso de reposición. Cuando yo ya cumplí con esos recursos ordinarios, ya me voy a lo constitucional. En este caso, ya me voy a presentar mi acción de amparo, porque yo ya agoté la vía administrativa antes. Ahí es donde se da este conflicto entre el Estado y los particulares, ¿verdad? Porque vine yo, hice una solicitud y me la denegaron. Cumplí los procedimientos administrativos, el procedimiento ordinario, me lo denegaron de esa manera, me voy a ejercer mi derecho constitucional de presentar una acción de amparo. Lo presenté y entonces ya será el juzgado de primera instancia, la sala, la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, dependiendo contra quién voy a presentar yo mi amparo, le van a dar trámite, sí o no, ¿verdad? A ese amparo. Ese es el conflicto entre el Estado y los particulares. Cuando a mí como particular me violentan un derecho contenido en la Constitución, un derecho fundamental. Conflicto entre particulares. Se produce cuando un sujeto, su acción y omisión violentan las garantías constitucionales de otro. Puede decirse que tales conductas están sancionadas como delitos y para conocer de ellos tienen competencia los tribunales comunes. La violación constitucional no tipifica como delito. Existen mecanismos residuales de protección que se denominan en general amparos constitucionales, ¿verdad? Cuando hablamos de conflictos entre particulares, podría ser que vine yo, hice un contrato de compra-venta con otra persona. La persona vino y no me pagó. O sea, hicimos el contrato y entre el contrato quedó de que la parte, yo soy la compradora, la vendedora y la compradora, quedó en que me iba a pagar la mitad en un mes y en la otra mitad del otro mes. Me
Me pagó una cantidad y la otra cantidad ya no. Vengo entonces, la demando. La denuncio penalmente y la demando civil. En la penal me dijeron que no. Se llevó a cabo todas las audiencias de conciliación, no llegamos a un acuerdo, llegó hasta el juez vino y emitió su sentido. El juez de primera instancia emitió su resolución diciéndome que no, ¿verdad? Pero entonces, como yo a mí se me está violentando un derecho, vengo yo, pero antes de presentar la acción de amparo para que no me lo denieguen, voy a presentar los recursos correspondientes. Recurso de apelación, recurso de aclaración, recurso de casación, y en todos me dijeron que no. Lo único que me queda entonces ahora es presentar mi acción constitucional de amparo. Vengo yo y presento mi acción constitucional de amparo en contra del juez de primera instancia que me dijo que no, que la otra persona no me tenía que pagar. ¿Por qué? Porque me está violentando mi derecho, ¿verdad? Así entonces es como se dan estos conflictos constitucionales entre los poderes públicos, conflictos entre el Estado y los particulares y conflicto entre particulares. Continuemos. Principales características del conflicto constitucional. Una de las características que tiene un conflicto constitucional es que es de carácter nacional, que hoy tiene una solución pacífica, que es resuelto por un tercero, el juez, y que puede surgir, como se dijo, entre particulares y el Estado o entre poderes públicos del propio Estado. 2. El conflicto constitucional presupone la existencia de un ordenamiento jurídico. Este va a contemplar esa esencia que tiene la Constitución Política de la República, sin el cual no puede haber un conflicto susceptible de ser resuelto jurisdiccionalmente, ¿verdad? O sea, tiene que existir un conflicto, tiene que existir una violación a un derecho contenido en la Constitución, porque si no, no le va a dar ese nacimiento a un proceso constitucional, porque entonces no podría ser resuelto por ningún tribunal constituido en amparo. No podría la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de Amparos, resolverlo, o la Corte de Constitucionalidad tampoco, porque si no hay un conflicto constitucional no se podría solucionar. Puede ser objeto este conflicto de toda violación constitucional susceptible de protección jurisdiccional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, como mencionamos, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad menciona, ¿verdad?, que puede ser que se haya violentado un derecho constitucional o pueda ser que se pueda violentar un derecho constitucional. O sea, puede que yo, para prevenir de que se me vaya a violentar un derecho, yo puedo interponer una acción de amparo. O puede ser que ya se me haya violentado mi derecho constitucional, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe esta tercera característica. Puede ser objeto de conflicto toda violación constitucional susceptible de protección jurisdiccional. Miremos las formas de solución de un conflicto constitucional. En el derecho procesal constitucional vamos a reconocer tres formas. ¿Cuáles son?
La autotutela. ¿Cuándo hablamos de una autotutela? Pues hablamos cuando se va a defender o cuidar algo de uno, ¿verdad? Eso es la autotutela, cuando uno va a defender o cuando uno va a cuidar algo de sí mismo. Se denomina autodefensa cualquiera de los sujetos involucrados en el conflicto acciona para resolver por mano propia. Para Couture, define a la autotutela como esa reacción directa y personal de quien se hace justicia con sus propias manos. La autocomposición. Esta va a ser una forma para poder solucionar conflictos cuando las partes le ponen fin directamente mediante un acuerdo de voluntades que lo extingue, ¿verdad? O sea, ¿cómo se va a poder solucionar un conflicto? Media vez las partes se puedan poner de acuerdo, lleguen a un acuerdo entre ellas. Es como el ejemplo que les di, de una compra-venta. Si yo llego a un arreglo con la otra parte y ella me dice, es que mira, realmente te quería pagar, pero no pude, me quedé sin trabajo, mi esposo se quedó sin trabajo, mis hijos sin trabajo, donde realmente no puedo. Pero podemos llegar a un arreglo, yo te puedo pagar semanalmente una cierta cantidad de dinero, 300, 500 quetzales. Pero yo quiero pagar y quiero entonces que terminemos este conflicto que se dio. Entonces, si ellos llegan a un arreglo, ahí puede presentar entonces la otra parte un desistimiento a esa acción constitucional de amparo que se interpuso. ¿Por qué? Entonces se va a presentar ese memorial indicando de que ya se dio un arreglo con la parte y ya no quieren seguir con el trámite, ¿verdad? Entonces ya será el Tribunal Constitucional que tenga a cargo ese proceso de decir con lugar o sin lugar ese desistimiento. También el proceso. A este proceso lo vamos a definir como aquel conjunto de actos procesales que van a estar unidos por la relación, los cuales, normados por un procedimiento, van a tener como objeto la solución de un conflicto de interés de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada. El proceso es una relación jurídico-procesal compleja que, limitando su competencia específica, sirve para las partes y el tribunal va a poder realizar todos los actos procesales que lo integran. O sea, cuando hablamos de un proceso, vamos a hablar de un proceso cuando se van a llevar a cabo todos los actos procesales dentro de un conflicto. Cuando se llevan a cabo todo ese proceso. ¿Cuándo se va a iniciar un proceso? Desde el momento de que yo vengo y presento mi memorial de una acción de amparo. Desde ese momento va a iniciar el proceso. Me lo van a recibir y van a revisar que el memorial cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley. Si me llegase a faltar un requisito en el memorial o en el escrito, me van a poner un previo de 3 días y más la distancia me van a dar 5 días. Pero como ahora la mayoría de abogados ya tienen un casillero electrónico, entonces es muchísimo más fácil que nosotros como abogados hagamos el memorial
lo imprimamos, lo firmamos, le pongamos sus timbres, escaneamos y lo subimos. Y ahí inmediatamente, ya sea la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad, lo van a recibir inmediatamente en nuestro memorial con los adjuntos, los medios de prueba. Si ellos vienen igual, ¿verdad? Revisan y si no cumple con algunos requisitos, por esa misma vía nos van a dar este plazo de 3 días para que subsanemos esos previos. Si al tercer día nosotros no cumplimos con ese previo, nos lo van a rechazar, ¿verdad? Pero si todo va bien, desde ese momento inicia el proceso, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso. Todos esos actos procesales por la relación que van a estar normados en un procedimiento. Son todos esos pasos que se llevan hasta la emisión de la sentencia, ¿verdad? Como les he venido mencionando y les sigo mencionando, dependiendo ante qué autoridad vamos a interponer la acción de amparo, así es como lo va a entrar a resolver ese órgano jurisdiccional. Puede ser de primera instancia, puede ser de sala de apelaciones, puede ser de la Corte Suprema de Justicia o puede ser la Corte de Constitucionalidad. Antes de pasar a ver la defensa de la Constitución, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Licenciada, muy buenas noches, muy buenas tardes. Fíjese que me quedó claro lo de la autocomposición y el proceso. Ajá. Pero tengo duda con la autotutela. ¿Será que podría darnos un ejemplo? Porque entiendo que es la justicia con sus propias manos, pero me imagino que es sin llegar a la violencia. ¿Me podría dar un ejemplo, por favor? Excelente, sí. Miren, aquí hablemos de la autotutela. ¿Qué nos dice que es la autotutela primero? Es la solución del conflicto por la acción directa de uno de los sujetos involucrados en él. Dijimos que la autotutela dice defenderse o cuidarse a sí mismo. ¿Ah? La autotutela, cualquiera de los sujetos involucrados en el conflicto acciona para resolver por mano propia. Esta autotutela es defenderse uno. ¿Verdad? ¿Cómo se va a defender uno? Presentando, por ejemplo, una denuncia. ¿Verdad? Yo vengo y denuncio a la persona, ¿verdad? Porque si yo llego a golpearla, como mencionó el compañero, ¿verdad? Si yo llego a golpearla, el que va a resultar afectado voy a ser yo, doblemente, porque no solo ya me miro yo afectada, por ejemplo, que no me pagó, pero yo estoy muy enojada, pero si yo la voy a pegar, la otra persona va a venir y me va a ir a poner una denuncia a mí, por haberlo golpeado, por haberlo agredido. Entonces es mejor que yo vaya y ponga una denuncia en contra de la persona, ¿verdad? por no pagarme, por no cumplir un contrato. Y la voy a demandar, ¿verdad? Esa es la autodefensa. O puedo venir e ir a reclamarle, pero sin llegar a los golpes, porque si yo llego a los golpes, como mencioné, a mí me pueden ir a poner la denuncia. Entonces, autodefenderse es eso, ¿verdad? Es ir y puedo llegar yo a reclamarle, pero sin amenazarla tampoco, porque acuérdense que las amenazas también puede ser considerado un delito, ¿verdad? El que yo vaya y la amenace, porque imagínense, yo vengo y llego a la casa, o al lugar de trabajo, o a donde se encuentre la persona. Llego yo y la voy a amenazar. Le digo, mira, te voy a mandar a pegar o te voy a mandar a matar si no me pagas. ¿Qué va a pasar? Imagínense que no sean ustedes los que la mataron, porque en un enojo uno dice muchas cosas. Puede ser que ustedes no lo hayan hecho, no lo hayan mandado a hacer. Pero da la casualidad que al día siguiente o a la semana
esta persona aparece muerta o aparece golpeada. Y no precisamente lo hayan hecho ustedes, pero como ustedes la llegaron a amenazar. Entonces, ustedes son los que van a tener o van a ser considerados como los primeros sospechosos de haber cometido ese delito, ¿verdad? Entonces, el autodefenderse puede ser que uno llegue y solo vaya a reclamarle, ¿verdad? Y decirle, mira, si no me pagas, voy a tener que presentar una denuncia en contra tuya o te voy a tener que demandar porque no me estás cumpliendo con el pago. Y podría ser es que yo vaya acompañado de un abogado, ¿verdad? Y que este abogado venga y haga una acta notarial presencial de lo que yo le vaya a ir a decir a la persona para evitar estos problemas que les digo, ¿verdad? De que la persona aparezca muerta o aparezca golpeada o secuestrada y ustedes no lo hayan hecho, ¿verdad? Pero como ustedes lo llegaron a amenazar, puede ser eso. Entonces, esta autodefensa es eso, es defenderse o cuidarse a sí mismo. Entonces, yo voy a venir, me voy a hacer acompañar de mi abogado, voy con la persona, voy a requerirle el pago y le digo, por favor, ¿me puedes cumplir con el pago que llegamos al acuerdo en la compraventa del bien inmueble o la compraventa del arma de fuego o de la compraventa de lo que ustedes le hayan vendido? Y si no lo quiere hacer, entonces el abogado por eso vaya con ustedes en este caso el notario, para tomar nota, hacer un acta notarial donde haga constar que ustedes llegaron a requerirle el pago, ella se negó, y con eso incluso tienen elementos, otro medio de prueba, para poderle demandar por no hacer efectivo el pago. Esa es la autotutela, esa defensa. No sé si quedó claro. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más me estaba preguntando algo? ¿No? Bueno, entonces continúo. Entonces, licenciada, ahora la de... Perdone, los tres temas anteriores, no sé si los puede revisar. Claro, ¿estos? Anteriores a estos. ¿Estos? Sí, es que en estos... ¿O estos? No, eran estos, las características. ¿Las principales Sí. características? Ajá. Es que... Bueno, si quiere mejor le tomo un screenshot y lo voy a leer bien y le voy a preguntar mejor mi duda más específica más adelante. Vale. ¿Me Gracias. avisas para poder...? Gracias. Muy bien. Continuemos entonces, miremos ahora la defensa de la Constitución. La defensa de la Constitución va a ser una consecuencia de la forma concreta en que se entiende el orden político y supone, por tanto, una organización del Estado de acuerdo con esa disposición considerado preferible, al cual intenta legitimar por medio de una corte revestida de legitimidad, amparada bajo una investidura jurídica. ¿Qué es lo que nos lleva a una defensa de la Constitución? Va a ser ese mecanismo que tenemos para defender nuestra Constitución, para defender que no sea violentada por nadie. La institución o el tribunal máximo de la Constitución, ¿quién es? La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad. Excelente. La Corte de Constitucionalidad
Él es el tribunal máximo en materia constitucional. Ellos son los que tienen la obligación de velar por la defensa de esta Constitución. Ellos tendrían y tienen esa obligación de resolver apegados a la Constitución, apegados a la ley, no apegados a un determinado sujeto. Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva a esta defensa de la Constitución? Antes de poder hablar de esta defensa constitucional, tenemos que tomar en cuenta ciertos aspectos que son importantes y fundamentales. Miremos cuáles son. Es esta supremacía de la Constitución, ¿verdad? Sabemos y entendemos que el principio de supremacía constitucional, sobre la Constitución no hay nadie, no hay nada que sea superior a la Constitución. Como mencioné en la clase anterior, los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos va a estar o a la par de la Constitución o abajo de ella, pero nunca sobre la Constitución, ¿verdad? Porque la Constitución es la ley fundamental, es la ley máxima en materia constitucional y es la que nos va a regir a nosotros. Si se va a crear una ley, tiene que ser con base a la Constitución, porque si hay una ley que quiere ser creada, un acuerdo que quiere ser creado, un reglamento que quiere ser creado, tiene que basarse sobre la Constitución, porque si no, entonces no tendría razón de ser, no podría ser aprobada. Y si llegase a ser aprobada, por eso tenemos la garantía constitucional de una inconstitucionalidad, ¿verdad? Las inconstitucionalidades se dan y se da esta figura, esta garantía para la protección de cualquier ley que quiera ser creada que esté violentando a la Constitución. Entonces, miremos, la Constitución es considerada como esa norma o conjunto normativo de carácter supremo que se impone a gobernados y gobernantes. O sea, la Constitución nos va a gobernar tanto a la población como a las autoridades, ¿verdad? Ni el presidente de la República, ni el presidente del organismo legislativo, ni el presidente del organismo judicial están sobre la Constitución. Ellos tienen que basar sus funciones y sus actividades sobre lo que norma la Constitución. ¿Por qué decimos que la Constitución tiene un carácter supremo que va a imponer a los gobernados y gobernantes? Porque contiene todos los derechos individuales, colectivos y estatales, ¿ah? Donde dije que encontrábamos estos derechos individuales y también colectivos. ¿Dónde los encontramos? ¿En qué parte de la Constitución? ¿Perdón? En la parte dogmática, licenciada. Excelente. En la parte dogmática. Por favor, esto que no se les olvide, porque sí es importante que ustedes sepan las partes de la Constitución. ¿Dónde encontramos esos derechos estatales? Parte orgánica. En la parte orgánica. En la parte orgánica, ¿verdad?
sabemos que en la parte orgánica habla todo lo referente al Estado. Si miramos esa parte orgánica, nos habla del Estado, nos habla de la nacionalidad, de la ciudadanía, nos habla de los 3 poderes del Estado, también nos habla de la Contraloría General de Cuentas, del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Nación, de las municipalidades, ¿verdad? Y ahí es donde se encuentran todos estos derechos estatales. Y ahí están regulados estas funciones que tienen los 3 poderes del Estado. Y también porque nos habla de las garantías y mecanismos que van a hacer valer esos derechos fundamentales, contenidos en nuestra Constitución. La supremacía constitucional va a implicar que en la cúspide del ordenamiento jurídico se va a encontrar a la Constitución, que va a establecer una decisión política para el poder constituyente y solo modificable por él. Sabemos, y lo vimos en el curso de Derecho Constitucional, que la Constitución no se puede modificar. Sí podemos modificar los artículos que no menciona la Constitución, pero se necesita llevar a cabo cierto procedimiento para poder modificarlos. ¿Ah? ¿Quién me puede decir quiénes pueden solicitar modificar la Constitución? Ojo, porque hay dos. ¿Quién puede solicitar la modificación o la creación de una ley? ¿Y quiénes pueden solicitar la modificación de la Constitución? ¿Los diputados, licenciada? Los diputados. ¿Cuántos diputados necesitan? Licenciada, ¿pueden ser 10 o más? Excelente, ajá, muy bien. ¿Quiénes otros pueden? El presidente de la República. El presidente de la República, ¿solo él o a través de alguien? Con su Consejo de Ministros. Excelente. ¿Quién más? La Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad. ¿Quién más? El pueblo mediante consulta popular, licenciado. Pero ¿cuántos como mínimos de habitantes de la República? 5.000 ciudadanos, licenciada. 5.000. 5.000 ciudadanos. Exacto. Mínimo. De 5.000. Ajá, excelente. Ahí estamos muy bien. Entonces, sí podemos solicitar, ¿verdad? Nosotros como población guatemalteca podemos solicitar ciertos cambios o reformas en la Constitución, pero necesitamos más de 5.000. Entonces nosotros venimos y hacemos la propuesta al Congreso de la República para que sean modificados sus artículos. Entonces, ahí, ¿verdad? Cualquiera de estos sujetos que ustedes me mencionaron que pueden solicitar esa modificación, ¿verdad? Es como lo dice acá, ¿verdad? Que solo el Poder Constituyente puede modificar la Constitución.
a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Porque aunque nosotros hagamos la petición, pero si no hay una Asamblea Nacional Constituyente que modifique esos artículos, no se va a dar, ¿verdad? Y también nosotros como pueblo tenemos que decir sí o no a esos cambios, porque no solo así lo van a poder hacer. Entonces continuamos. El artículo 3 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece la supremacía de la Constitución y nos indica que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Miren que nos está diciendo el artículo 3 de la Ley de Amparo, que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptadas, ratificadas por Guatemala, prevalecen sobre el derecho interno. Pero ¿cuándo hablamos de derecho interno? ¿A qué nos referimos a ese derecho interno? Es este ordenamiento jurídico que rige dentro de un territorio de un estado. Excelente, muy bien. Ese derecho interno nosotros lo vamos a tomar como todas aquellas normas ordinarias, reglamentos, jurisprudencia que se tenga dentro de nuestro territorio guatemalteco, pero no sobre la Constitución. ¿Sí? Porque la Constitución es una ley fundamental, es suprema. Entonces, los tratados internacionales sí van a prevalecer, siempre que sean en materia de derechos humanos, sí van a prevalecer, pero sobre esas normas ordinarias, sobre esos reglamentos, sobre esa jurisprudencia que se tenga, ¿verdad? Pero sobre la Constitución no, sobre la Constitución. ¿Va a estar a la par o va a estar abajo? Pero por encima de ella no va a estar. Y eso es a lo que se refiere cuando hablamos que prevalece sobre el derecho interno. Va a prevalecer, sí, pero sobre todas aquellas normas, reglamentos, jurisprudencia que se tengan. Al igual, el artículo 46 de nuestra propia Constitución nos establece sobre la preeminencia del derecho internacional. ¿Me podrían apagar el micrófono? Muy amables, gracias. Entonces, como les estábamos hablando, ¿verdad? El artículo 46 también nos habla sobre esa preeminencia del derecho internacional. Y ese artículo nos dice, el cual establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho internacional. O sea, tanto el artículo 3 de la Ley de Amparo como el artículo 46 de nuestra Constitución nos habla que sí, el derecho internacional va a tener preeminencia sobre el derecho interno. Pero como les mencioné, va a tener preeminencia sobre todos aquellos leyes ordinarias, decretos, leyes, jurisprudencia, reglamentos, acuerdos, pero no sobre la Constitución, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos sobre la supremacía de la Constitución. Miremos el expediente 1911-2007 de la Corte de Constitucionalidad, de fecha 24 de abril del 2008, nos habla respecto a la supremacía de la Constitución y nos indica: la Constitución confiere a la Corte de Constitucionalidad la función esencial de la defensa del orden constitucional y establece como garantía para asegurar la supralegalidad de las normas constitucionales el derecho de promover la inconstitucionalidad de las leyes
reglamentos, disposiciones de carácter general. El principio fundamental del control de constitucionalidad es el de supremacía de la Constitución, reconocido con precisión en los artículos 44, 175 y 204 de la Constitución, conforme el cual todo ordenamiento jurídico debe adecuarse a dicha normativa, por prevalecer la norma constitucional sobre cualquier ley, y se sanciona con nulidad a las leyes que la violen o transgiversen. Del principio de supremacía constitucional se deriva la jerarquía normativa como una necesidad de preservar la armonía en un sistema normativo por medio de la gradación jerárquica de las distintas clases de normas, entre las cuales la Constitución ocupa el grado supremo, de tal manera que ésta, como norma superior, impone la validez y el contenido de una norma inferior, careciendo esta última de validez si contradice una norma de carácter superior. O sea, para la propia Corte de Constitucionalidad, dentro de este expediente 1911-2007, nos dice que sobre la Constitución no va a prevalecer ninguna ley, ningún tratado, ningún convenio, ni nada que sea superior a la Constitución. En la propia Corte de Constitucionalidad, en esta sentencia nos lo está diciendo. Si ustedes quieren leer toda la sentencia, ¿verdad?, la pueden encontrar con este número de expediente, 1911-2007, sentencia de fecha 24 de abril del 2008. Miremos el artículo 9 de la Ley del Organismo Judicial. Esta propia ley también nos regula la supremacía de la Constitución y jerarquía normativa. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución Política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalezcan sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Miren que nos está diciendo la ley del organismo judicial en el artículo 9. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos, pero sobre la Constitución no hay nada superior a ella. Entonces, como les dije, aquí vamos a terminar 15 minutos antes, vamos a dejarlo por el día de hoy hasta acá. Les doy gracias a todos por haber estado aquí y voy a hablar con coordinación para ver qué es lo que pasó con con el link que nos dieron, ¿verdad? Entonces, no sé, Noemí, no sé si tenías alguna duda. ¿No? No, licenciada, perdón. Licenciada, solo... Bueno. Lourdes, Alejandra. Licenciada, yo sí le quería consultar si usted va a estar subiendo sus diapositivas al... Sí, ¿se acuerdan que las mencioné que cuando termináramos un tema yo se las iba a subir? Y como no lo hemos terminado, por eso no lo sé. Gracias. Bueno, entonces que tengan todos feliz noche, nos miramos el día lunes. Buenas noches, Siempre, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches.